Bendición para la Casa de la Misericordia. Usted sabe, ella se va el día de mañana a su tierra, ya se regresa. Si Dios quiere, si no le vuelven los papeles otra vez, ella estará mañana ya viajando a su casa. Póngase de pie, vamos a recibir a esta sierva de Dios que ha entregado tiempo, 2 años para la obra, y hoy está aquí un día antes de regresarse a su nación. Dios te bendice, Larisa. Esta es tu casa. Gloria a Jesús. Creo que salgo bendecida cuando vengo aquí porque creo que se activa dentro de mí lo profético del Señor que traigo dentro. Sé que hay una quinceañera entre nosotros. Ahorita el pastor va a estar esa parte, pero ahora vamos a dar lo que el Señor puso para mí y para la iglesia. Yo sé que hemos ido creciendo. Y sé que lo que el Señor ha dicho aquí se está cumpliendo. Y sé que Él ha visto muchas pruebas, muchas dificultades, pero también ha visto crecimiento de parte del Señor. Y eso es un motivo de dar gracias, de levantar nuestras manos y decir: Padre, yo te alabo porque yo creo en lo que tú vas a hacer. Yo creo en lo que tú vas a continuar haciendo aquí en la iglesia. Yo creo en que tú vas a seguir extendiendo tu reino aquí en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesús, aleluya. Podemos levantar nuestras manos y adorar al Señor y decirle que eres santo, y decirle al Señor qué grande y cuán hermoso es Él, y las cosas maravillosas que le faltan aún por hacer en medio de esta congregación, aleluya. Y yo sé que aunque no pueda verlo yo muy de cerca, lo habré de oír, aleluya. Habré de oír lo que el Señor está haciendo en el Rosario, habré de oír cómo el Señor se está manifestando en medio de este lugar, aleluya. Porque va a haber hombres y mujeres dispuestos a ser usados por Dios, aleluya, a ser usados para impactar y para traer el reino de los cielos aquí en este lugar, aleluya, y para hacer entes de cambio, para hacer entes de transformación en medio de su sociedad, aleluya. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Exaltamos tu santo, bendito y precioso nombre, Padre eterno, aleluya. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor, aleluya. Padre, gracias por lo que tú hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que aún te falta hacer en este lugar, Padre eterno. De antemano, Señor Jesús, te estamos dando gracias. Gracias porque vamos a ver tu mano, Dios mío, aleluya, obrando, Dios mío, en este lugar. Vamos a ver viento soplando, Señor, a favor de tu iglesia en este lugar, aleluya. Padre, establece tu reino, establece tu cobertura, establece tu orden divino, Señor, en medio de este lugar, aleluya. Declara tu palabra, Señor, que la puerta del Hades no prevalecerá, Señor, en contra de tu iglesia, Padre eterno, aleluya. Y sabemos, Señor, que el enemigo ha reciado, y sabemos, Señor, cuántas batallas se han librado, Padre, pero tú vas, Dios mío, enfrente como poderoso gigante que eres, Dios mío, aleluya. Tú eres el que va de frente, Padre eterno, aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Establecemos, Dios mío, tu reino en este lugar, aleluya. Padre, gracias por tu eterno amor, gracias por tu eterna misericordia. Establecemos tu orden, Señor, en este momento, Jehová Dios de los ejércitos, aleluya. Padre, anhelamos, Señor, ser lleno de tu presencia, porque si tu presencia va adelante, Señor, no va a haber nadie que pueda hacer frente, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias por tu amor, gracias por tu sangre derramada, Señor, en la cruz del Calvario, aleluya. Gracias porque tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos en esta hora y exaltamos, Señor Jesús, tu santo, bendito y precioso nombre, aleluya. Padre, gracias porque tú eres Rey, aleluya. Gracias porque tú eres Rey, aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque van a ver, Dios mío, que grandes cosas harás tú con esto, Señor Jesús, aleluya. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, en esta hora. Te glorificamos, Señor, aleluya. Gracias por tu eterno amor y gracias por tu eterna misericordia, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Pueden tomar sus asientos un momentito. Yo sé que como declara el libro de Proverbios, muchas cosas, gente van a venir y van a ver qué grandes cosas han hecho el Señor en este lugar. Y yo lo creo, aleluya. Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel, aleluya. Y Él no puede negarse a sí mismo, y Él prometió que estaría en medio de este lugar. Aleluya.
he querido hablar de estructuras. ¿Por qué? Porque entiendo que será una iglesia formada durante muy poco. Porque entiendo que la iglesia de Cristo será establecida. Y nosotros como iglesia Nazareno en sí, tenemos unas estructuras. Y yo te quiero hablar de 5 estructuras que tiene la iglesia Nazareno como clave dentro de nosotros, como iglesia de Cristo que somos. Dice, todas las iglesias de la región Mesoamérica es la iglesia alrededor de todo lo que es el Caribe, Centroamérica y México. Eso forma la región Mesoamérica de todas las iglesias de Nazareno alrededor del mundo. Empoderada por el Espíritu Santo de Dios, es una iglesia gloriosa. Esto significa que muestra la salud de ser una iglesia viva, de ser una iglesia santa y de ser una iglesia creciente. Eso es lo que se identifica a la iglesia Nazareno alrededor del mundo, que es una iglesia santificada, que está llena del Espíritu Santo, que es una iglesia viva, que es una iglesia que es creciente, que no se queda estancada. Es una iglesia que está ahora mismo en 162 países del mundo. Esa es nuestra iglesia de Nazareno. Pero también la iglesia de Nazareno es una iglesia llamada a expresar la unidad del cuerpo de Cristo. Es una iglesia que está llamada a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y hay 10 fundamentos o 10 bases que la iglesia de Nazareno toma mucho en cuenta para ser como sus pilares. Y uno de ellos es la oración. Y vamos a ir al libro de Hechos 12:5. Hechos 12:5 declara lo siguiente. Así pues que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Sin cesar, dice la palabra del Señor. Que la iglesia hacía oraciones sin cesar. Y es uno de los puntos medulares, digo yo, de una iglesia formada, de una iglesia, es la oración. La llave que va a abrir muchas puertas en una congregación, en una iglesia local, en una iglesia nazareno, es la oración. Declara la palabra de Dios que Pedro estaba custodiado en ese entonces. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia no cesaba de hacer oración. Día y noche la iglesia hacía oración. Y uno de los puntos claves que tenemos nosotros como creyente, como hijo de Dios, es la comunicación directa con Dios. Y cómo nosotros nos comunicamos con Dios es a través de la oración. A través de la oración nosotros podemos tener una relación íntima con el Señor. Una iglesia que ora, una iglesia que clama, es una iglesia que se le van a abrir puertas. Y aun cuando Pedro estaba custodiado, encarcelado, cuando la iglesia estaba clamando, las puertas de las cárceles fueron abiertas. Porque había una iglesia intercediendo, porque había una iglesia clamando a Dios por las promesas que Él había hecho. Y una iglesia que intercede, una iglesia que ora, va a ser una iglesia victoriosa. Va a ser una iglesia que se va a levantar, no con su fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque mientras más ora, más te vas a acercar a Dios y más va a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la iglesia del Nazareno, primero, es una iglesia que ora. El segundo punto es que es una iglesia de santidad. En el libro de Efesios, vamos a ver ahí mismo el libro de Hechos, el 12, el 14. ¿Qué dice? Yo creo que todos los nazarenos ese versículo nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Vamos a ver. Ok. No merece. ¿Sí? 12.
El texto dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es Hebreo 12:14, sí. Ahora sí. Hebreo 12:14. Dice: seguid la paz, ahora sí, y sin la cual la iglesia de Nazareno es una iglesia que se caracteriza por ser llamada a santidad. El artículo 10 de la iglesia de Nazareno habla acerca de la entera santificación. Nosotros como Nazareno, una de nuestras células medular es la santidad, es la santificación. Y a veces decimos: ¿cómo nosotros podemos ser santos si somos seres humanos? Pero la palabra del Señor ha declarado desde el Antiguo Testamento: sé santo porque yo soy santo. Entonces el Señor no nos va a pedir algo que sea imposible de lograr. Entonces si el Señor dice: haz esto, es porque el Señor sabe que nosotros podemos. Con nuestro propio medio no, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para alcanzar esa santidad que el Señor requiere de nosotros. Pero el Señor no va a demandar de ti algo que Él sabe que tú no puedes llegar a hacer. Cuando el Señor declara en su palabra que sin santidad nadie podrá verlo, nadie podrá estar delante de su trono, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar una vida en santidad. A veces es difícil, sí, porque el pecado nos asedia todos los días. Pero vivir una vida en santidad no es que tú vas a vivir en la perfección y que ya no vas a pecar más. Sino que cuando tú te sometes al Espíritu Santo, tú le vas a poder decir no al pecado. Y tú le vas a poder decir no a las tentaciones. Entonces la santificación viene a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar nuestro yo, a dejar nuestra carne, a morir a nosotros mismos para decirle al Señor que reine en nuestras vidas. Entonces la santidad de Dios va a venir a nuestras vidas. Nosotros creemos fielmente que se puede vivir una vida en santidad y que se puede llegar a perfeccionar, no la perfección de Dios, pero se puede ir avanzando en tu proceso de santidad. Que si avanzaste un paso hoy, puedes avanzar un paso mañana y no quedarte en el mismo lugar, porque el Señor nos está llamando a ser santos. Porque yo quiero ver al Señor algún día. Y si tú quieres ver al Señor algún día, tenemos que caminar en ese paso, tenemos que ir en ese camino de santidad, como declara la palabra del Señor. Otra de los que tenemos es liderazgo. La iglesia del Nazareno cree que tenemos la fuerte comisión de hacer líderes que capaciten a otros líderes. Tenemos que tener un liderazgo dentro de la iglesia. Vamos a ver el libro de Hechos 6:3. Hechos 6:3-7. Habla ahí de unos hombres que eligieron para el liderazgo en aquel entonces. ¿Sí? ¿Pueden leerlo, por favor? Y nosotros triunfaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y exhortándoles impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Dice aquí la palabra que esos hombres tenían unas características para poder servir. ¿Cuáles eran esas características? Ser de buen testimonio. Segundo. Y tercero, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Yo creo que la iglesia de Nazareno tiene un lente que está buscando los líderes que sean empoderados de fe. Líderes que sean llenos del Espíritu Santo.
líderes de buen testimonio. ¿Por qué? Para formar a otros líderes. Esos hombres estaban entregando a estos un liderazgo, pero ya había un liderazgo establecido que eran los que se encargaban de la palabra de Dios. Cuando nosotros somos formados como líderes, nosotros estamos llamados a formar a otros líderes para que la obra del Señor continúe. Cuando nosotros somos una iglesia que forma líderes, vamos a ser una iglesia creciente. Y el Señor va a ir añadiendo cada día más y vamos a ir formando otros líderes. Pero ¿cómo formamos esos líderes? En capacitación. Primero, que tenemos que identificar que sean hombres de fe, que sean llenos de buen testimonio y hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, existen esas capacitaciones dentro de la iglesia de Nazareno. Ahora, aparte de esas tres características, nosotros vamos a formarnos como líderes y tenemos la escuela de liderazgo. Tenemos también el ETACEN, tenemos también el seminario. Y ahí formamos nosotros y nos llenamos de lo que es todo lo que tiene que ver con liderazgo y doctrina nazarena para poder enseñarle a otros, para poder guiar a otros en la doctrina que nosotros estamos procesando como nazarenos que somos. Entonces, el liderazgo está formado, pero también está formado para ser líderes. Y vamos formando líderes y una cadena de líderes. Y cuando tú tienes un liderazgo fuerte en la iglesia, tú vas a tener ministros que ministren de la palabra de Dios, que vayan al evangelismo, que vayan al discipulado, porque para eso nos ha capacitado el Señor. Para ser líderes y para liderar a otros, pero también para enseñar a otros a cómo ser líderes. Y esa es otra de las médulas que tenemos dentro de la iglesia del Nazareno. Estamos hablando en esta tarde de estructura. Y esas son una de las estructuras que nosotros tenemos a seguir como iglesia del Nazareno que somos. Otra estructura es el evangelismo. La iglesia del Nazareno cree que a través del evangelismo nosotros podemos alcanzar a otras vidas, nosotros podemos ensanchar el reino de los cielos. A través del evangelismo nosotros vamos a hablar a otras personas. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos 8:29. Sí, y el Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿A qué iba Felipe ante el etíope? ¿A qué iba? A explicarle la palabra del Señor. Entonces Felipe iba a hablarle a él de la buena nueva. Cuando hablamos de la buena nueva, le vamos a decir a otros acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y en eso consiste en el Evangelio, en dar una buena noticia. Cuando damos una buena noticia a alguien, decimos, mira, en Jesús hay esperanza. El etíope estaba leyendo en ese momento el libro de Isaías, pero el etíope no estaba entendiendo lo que estaba leyendo. Entonces es necesario que se levantaba a un Felipe que vaya y le explicara a él lo que estaba leyendo. Y yo creo que así hay muchas personas allá afuera confundidas. Y nosotros que tenemos la verdad, somos los que tenemos que ir a ellos y decirle la buena nueva. Entonces, el evangelismo es uno de los puntos clave dentro de una iglesia local para el crecimiento de la misma. Nosotros somos los que tenemos y conocemos la verdad de Cristo. Nosotros somos los llamados a dar las buenas nuevas de salvación. Es la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, la piedra va a hablar por nosotros. Y yo no quiero que la piedra hable por mí, así que yo voy a salir a evangelizar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos van a salir a evangelizar? Todo el rosario. Entonces, ese es uno de los claves, de los puntos claves es el evangelismo. Hay que hablarle a otro de la buena nueva de Cristo. Hay que hablarle a tu vecino, tienes que hablarle a tus amigos, tienes que hablarle a tus familiares acerca de las buenas nuevas. Ellos están allá afuera y no conocen, tal vez han oído. Pero de nosotros es la responsabilidad de predicar y compartir lo que el Señor nos ha dotado a nosotros. Nosotros tenemos la verdad de Cristo. Pues no nos quedemos callados. Tenemos que salir a evangelizar. Y ese es uno de los otros puntos donde la iglesia puede crecer y puede expandir el reino de Dios aquí en esta tierra. Porque uno de los propósitos que nosotros estamos aquí es como representante del reino de los cielos en esta tierra. Y representamos el reino de Dios cuando tú le dices a alguien, Dios te bendiga, Cristo te ama. En Cristo hay esperanza.
Y es la única esperanza que puede tener el mundo. No hay otra. Y a veces nos duele ver que las personas se están perdiendo. Y que muchas veces nosotros estamos bien sentados y bien cómodos. Pero la iglesia crece cuando tú le hablas a otro de Cristo y vidas son transformadas. Y la iglesia se va a expandir y va a llegar hasta otros lugares. Amén. Entonces llevamos 4 puntos hasta ahora. El primero era, si me lo recuerdan. Segundo. Tercero. El cuarto es evangelismo. Tenemos el quinto, que es discipulado. Y vamos a ver el libro de Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice acerca de la gran comisión? De la gran comisión que siempre habla la iglesia en Nazareno. Y hasta el fin del mundo. Es un versículo que también no lo sabemos de memoria. Es un versículo clave dentro de discipulado, dentro de la gran comisión de la iglesia en Nazareno. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Semejante a quién? A Cristo, no semejante a mí. Yo soy imperfecta. Hay que hacer discípulos semejante a Cristo. Pero ahora yo tengo que ser una buena discípula de Cristo y ser semejante a, para poder hacer discípulos semejante a Cristo. Yo no puedo decirte o iniciar un discipulado con alguien cuando yo no estoy siendo un buen ejemplo de lo que es Cristo. Cuando yo voy a discipular a alguien, mi vida tiene que reflejar a Cristo. Porque ¿cómo voy a discipular a ese alguien? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a decir? El discipulado es algo continuo. El discipulado no es algo que termina con las 13 lecciones de una nueva vida en Cristo. No termina ahí el discipulado. El discipulado es para toda la vida. Y detrás de mí yo debo tener a alguien que sea mi ejemplo de Cristo. Pero delante de mí yo tengo que tener a alguien que yo sea su ejemplo de Cristo. Y vamos haciendo la cadena de discipulado. Cuando tú discipulas a alguien tiene que estarte discipulando a ti. Y cuando tú eres un buen discípulo, eres un buen discipulador. No puede ir una cosa divorciada de la otra. Tú tienes que dar ejemplo de que Cristo vive en ti y de reflejar a Cristo en tu vida, para entonces poder iniciar un proceso de discipulado. Un proceso de discipulado es algo continuo, es algo que va a ir de vida con cada uno de nosotros. Y es importante tomar tanto a los nuevos creyentes, pero ya los que están dentro de la iglesia local, iniciar un proceso de discipulado. Pero el proceso de discipulado es algo también que es relacional. Yo no puedo tener un discípulo cuando yo no sé ni cómo se llama el discípulo, o no sé qué necesidades tiene. Es algo que va interpersonal. Es algo que el discípulo tiene confianza en ti de ir y decirte algo que solo él y Dios saben a veces. Entonces también hay una relación estrecha entre el discípulo y el discipulador. No es algo que te veo una vez a la semana. Es algo que tú vas a estar pendiente de la vida espiritual de esa persona. Es algo que tú le vas a dar seguimiento a los pasos de esa persona en Cristo. Es como cuando tú tienes un bebé que lo está enseñando a caminar. Así es un discipulado. Pero a tu hijo tú no lo dejas, tú no dejas de ser la madre de ese hijo, ¿verdad que no? Entonces el discipulado es algo continuo y constante. Pero nosotros debemos reflejar a Cristo para poder ser buenos discípulos. La gran comisión es algo que se ha regado durante todos los años de la iglesia en Nazareno, y es algo que se ha venido diciendo durante todos los años, ir por todas las naciones y hacer discípulos. Creo que el énfasis mayormente de la iglesia en Nazareno es ir y hacer discípulos, semejante a Cristo en las naciones. Y por eso la iglesia en Nazareno tiene misioneros regados casi por todo el mundo. Le decía al principio que tenemos iglesias en 162 países del mundo, y donde aún
no ha llegado la iglesia Nazareno, ya se está pensando para ir allá. ¿Y cómo ustedes creen que van a ir? Hay que ir a ser discípulos. Y si nosotros no podemos ir a otras naciones, de alrededor de nosotros tenemos nuestros campos misioneros. Nuestra familia es nuestro principal campo misionero. Nuestros vecinos es nuestro principal campo misionero. Nuestros amigos, nuestros vecinos son nuestro principal campo misionero. Y si nosotros no empezamos a hacer la obra del Señor, a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, ¿cómo ustedes creen que se va a ensanchar y se va a hacer discípulo semejante a Cristo en todas las naciones? Y cuando la palabra de Dios dice ir, no está dando un mandato solo a los pastores o solo a los misioneros. Está dando un mandato a toda su iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, a nosotros también nos toca la parte de ir y hacer discípulos, pero semejante a Cristo. Y para ser discípulo semejante a Cristo, mi vida debe ser un reflejo de Cristo. Mi vida debe caminar juntamente con Cristo. Y es una de las 5 bases que quería compartir contigo en esta tarde. ¿Por qué? Porque entiendo que esa es una iglesia que va creciendo y que necesita esas estructuras. Y tal vez yo no digo que no lo están haciendo, tal vez ya lo están en eso y están en eso constantemente. Están en oración, están en evangelismo, están en discipulados, están formando líderes, lo están llevando a capacitarse. Eso es bueno, sigan en ese ritmo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la iglesia, la misión de Rosario va a llegar a ser su iglesia. Y necesita esas estructuras, necesita la oración, pero también necesitamos la santificación. Necesitamos el evangelismo, necesitamos formar líderes y necesitamos hacer discípulos semejantes a Cristo. Y yo decía ahorita en la oración, aunque yo no lo vea, lo voy a escuchar. Voy a escuchar lo que el Señor está haciendo en este lugar. Y por eso te traía en esta tarde estas 5 estructuras que son clave para el crecimiento de una iglesia local. Y yo no quiero que cuando tú salgas de aquí tú te olvides de estos 5 pasos, sino que cuando tú salgas de aquí, tú salgas con esos pasos en tu mente. Y que tú vas a ir pensando, ¿qué tiempo va a apartar para la oración? ¿Cómo va a iniciar tu camino de santidad? ¿Qué parte de tu tiempo va a tomar para empezar a formar a otros líderes? ¿Qué parte de tu tiempo tú vas a sacar para salir a evangelizar? ¿Y qué parte de tu tiempo tú vas a invertir en una persona para discipularlo? Son 5 pasos donde una iglesia gloriosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia viva va a seguir para expandir el reino de los cielos en esta tierra. Y estos 5 pasos son clave dentro de la iglesia del Nazareno. Quería compartirlo contigo en esta noche. Pero que no se te olviden estos 5 pasos, que no sea una prédica más, que no sea una enseñanza más en esta noche, sino que podamos levantarnos como el ejército del Señor que somos y ponernos enfrente de la batalla y decir, Señor, ¿hacia dónde? Yo digo que cuando tenemos una relación con Dios vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos comunicación con Dios vamos a escuchar al Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros oídos. Pero hay que iniciar un proceso de tener esa relación con Dios para ponernos enfrente de la batalla y decirle, Señor, ¿hacia dónde? Yo estoy aquí dispuesta, porque tenemos que tener un corazón dispuesto delante del Señor. Y el Señor va a usar personas para ensanchar el reino de los cielos en esta tierra. El Señor a ti y a mí es que nos va a usar. Somos sus representantes en esta tierra. Y tenemos que tener ese corazón dispuesto a decirle, Señor, yo iré. Señor, yo lo voy a hacer. Señor, aunque no sé, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios me va a dar la sabiduría. Empecemos a capacitarnos. Empecemos a tener ese proceso de oración continua en nuestras vidas. Que no sea nada más cuando venimos aquí un ratito a la iglesia, sino que nuestras vidas sea una vida constante y continua oración delante del Señor. Es una de las principales claves para el crecimiento de una iglesia local. Quiero que te pongas de pies en esta noche y vamos a orar.
Vamos a decirle al Señor que queremos un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Que queremos tener un corazón dispuesto a hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Y a veces escuchamos la voz de Dios y nos hacemos sordos, ¿verdad que sí? Porque a veces no nos gusta como el Señor nos está diciendo, o a veces no nos gusta lo que el Señor está mandando. Pero al Señor hay que obedecerle. Oremos. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta noche. Damos gracias por tu iglesia, Señor, que tú tienes aquí de pie en esta noche, Señor Jesús. Aleluya. Doy gracias, Señor, por la iglesia en el Rosario, Padre eterno, gloria. Doy gracias a Dios porque yo sé, Dios mío, que tú seguirás ensanchando su territorio en este lugar, Padre eterno de gloria. Padre, establece tu reino, Dios mío, establece tu cobertura, establece, Dios mío, tu orden divino en este lugar, Padre eterno de gloria. Aleluya. Padre, que tu Espíritu Santo venga recordando, Dios mío, lo que tenemos que hacer. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, venga llenando nuestras vidas de tu presencia. Que nuestras vidas sean un reflejo de Cristo continuamente y diariamente, Señor, aleluya. Que podamos iniciar este proceso de oración continua delante de ti. Que podamos venir, Padre, día y noche clamando, intercediendo, Dios mío, delante de tu presencia. Padre, pero que también tengamos, Dios mío, la sentir de ir a otros y hablarle de tu palabra, e ir, Señor, y hacer discípulos, Padre eterno, formar líderes, Padre eterno, de la gloria, aleluya. Sobre todo, Señor, vivir una vida en santidad, Señor, porque sabemos, Señor, que sin santidad nadie podrá estar delante de ti, Padre eterno. Y necesitamos, Señor, que tú santifiques toda nuestra alma, cuerpo y espíritu por completo, Señor Jesús. Que tu santidad, Padre eterno, aleluya, sea en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Padre, santifícanos en tu verdad, santifícanos, Señor, en tu justicia, santifica nuestras vidas, Padre eterno de gloria. Padre, que todo lo que se ha levantado en nuestra mente en contra de la santidad tuya, Dios mío, sea derribado en el nombre poderoso de Jesús. Padre, santifica a tu pueblo, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Establezco, Señor, una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa y una iglesia llena del Espíritu Santo aquí en el Rosario, en el nombre poderoso de Jesús. Pero que haya corazones dispuestos, Señor, a ser usados para el ensanchamiento de tu reino. Corazones dispuestos, Señor Jesús, a pelear. Corazones dispuestos a ponerse enfrente y decir qué es lo que hay que hacer. Corazones dispuestos, Señor Jesús, a pelear la buena batalla. Corazones dispuestos a invertir su tiempo, a invertir sus recursos en tu reino, Señor Jesús. Aleluya. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que me da de hablarle a tu iglesia en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Señor, y te bendice. Exaltado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Para mí es un honor estar otra vez aquí con ustedes. Considero que me voy más bendecida cuando llego aquí. Dije al principio que yo siento que se activa lo profético que traigo en mí cuando vengo a este lugar. Gloria a Jesús.